A continuación, abordaremos el tema Análisis de las explicaciones integrales y una nueva propuesta para la ciencia. Le pedimos al moderador de esta sesión, Carlos Rodríguez, doctor en Economía de University of Cambridge y director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, pasar adelante. Estoy muy contento de estar acá, que como universidad hagamos una conferencia como esta y de tener aquí con nosotros a Daniel San Martín, MBA de Cambridge y también tiene un máster en inteligencia artificial de la Universidad de Bolonia, junto con Ignacio Ormazábal, que es físico y profesor de la Universidad de Concepción. Ellos nos van a presentar el modelo Clarity, que es una narrativa en la que analiza 7 niveles, desde los átomos hasta la civilización y el futuro de la humanidad, vistas bajo el mismo modelo de 4 etapas de creación, selección, colaboración y especialización. Y esta es una narrativa que, como comentaba Álvaro en algún momento que escribió el prólogo de Clarity, es una narrativa bayesiana, porque no es una narrativa que llega y se da un salto al vacío y construye a su pinta, ¿no es cierto?, una estructura narrativa, sino que se hace cargo de toda la empiria y todo el conocimiento científico que tenemos a nuestro haber en estos distintos niveles. Él mismo lo decía, fueron 10 años y más de 500 papers y libros los que informaron su trabajo. Así que le doy la bienvenida. Escucha, ¿no? Estimados, muchas gracias por estar acá. Estoy muy honrado de la invitación. Muchas gracias, Klaus, por la invitación. Gracias al equipo organizativo también, espectacular. El audio, me gustó mucho esto. A mí me gusta mucho pasearme, así que van a tener que aguantarme que me esté paseando. Yo explico y me expreso con mi cuerpo. Y quisimos comenzar con esta imagen. Queríamos evocar esa sensación, muchos de ustedes deben haber sentido, salir a un cielo estrellado, mirar arriba y sentir ese asombro existencial, esa sensación de que somos parte de un todo. Y eso es natural porque los seres humanos evolucionamos para ser curiosos. Los seres humanos evolucionamos para querer explicar las cosas. Y aquí está el puntero, perfecto. Y por eso estamos permanentemente buscando construir explicaciones. En términos formales, lo que buscamos es hacer que las cosas sean comprensibles, sean inteligibles y sean claras. Y un tipo particularmente atractivo de explicaciones son aquellas que cubren vastas facetas de la realidad. Y esto es lo que hemos llamado con mi colega Ignacio Ormazábal, que luego estará con ustedes, explicaciones integrales. Este es el concepto, el término que hemos acuñado para lo que aquí se ha hablado teorías del todo. Y hemos preferido no utilizar el concepto de teorías por la connotación moderna que tiene la palabra, como un conjunto formal de ideas, usualmente escrito en términos matemáticos, y que busca ser constatado empíricamente. En efecto, muchas de las explicaciones integrales que han sido construidas durante los siglos previos son grandes narrativas, porque los seres humanos nos encantan las historias. Somos storytellers, como diría Sean Carroll, un extraordinario divulgador científico de Harvard. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta charla es primero mostrarle una investigación que hemos estado realizando con Ignacio de muchas explicaciones integrales que han sido construidas en los siglos previos. Obviamente no tendremos tiempo para ir al detalle, pero les vamos a dar una muestra muy general del framework, del modelo que hemos seguido para hacer este análisis de la manera en que los seres humanos hemos intentado construir explicaciones integrales. Y al final de la charla vamos a presentar nuestra propia propuesta, por supuesto. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos meses, es analizar todas estas explicaciones integrales en tres grandes dimensiones. Primero, cuántas facetas de la realidad cubren, cuántas disciplinas cubren. Segundo, hasta qué punto están estructuradas como narrativas, y vamos a ver por qué eso es tan importante. Y tercero, y tal vez lo más importante, cuáles son los supuestos básicos epistemológicos por las cuales cada una de estas explicaciones integrales se construye. Entonces comencemos con lo primero, integralidad. Este era un tremendo desafío. No existe un método consensuado para estructurar las diferentes disciplinas del saber humano. Existen múltiples campos, estos tienen solapamientos, confluyen históricamente y por lo tanto es muy difícil construir un modelo general de cómo las disciplinas del conocimiento humano pueden vincularse entre sí.
Para resolver esto, fuimos prácticos y nos fuimos al pasado. Y comenzamos nuestra construcción con la propuesta del filósofo francés en el siglo XIX, Auguste Comte. Y lo que este filósofo proponía era que las disciplinas podían ser ordenadas en una pirámide. Él decía que en la base de la pirámide se situaban aquellas disciplinas que tenían propuestas que eran independientes a las demás y donde existía un amplio consenso. Entonces, por ejemplo, Comte proponía que las matemáticas estaban en la base de la pirámide y sobre ella el resto de las disciplinas iban construyendo a partir de los preceptos de los niveles inferiores. Y él establecía además que conforme íbamos subiendo esta pirámide, las disciplinas iban volviéndose más complejas y iban mostrando menor consenso. De manera muy interesante, ya en el siglo XXI, el psicólogo Dean Simonton intentó encontrar evidencia empírica de esta propuesta de Comte. Lo que encontró Simonton, efectivamente, era que efectivamente él seleccionó 5 disciplinas, agregó por supuesto su propia disciplina, la psicología, y mostró que efectivamente la sociología, por ejemplo, muestra mucho menor nivel de consenso entre los especialistas que la física, donde cuando se construye un modelo que tiene un buen testeo empírico, la comunidad suele aceptarla. En cambio, en los niveles superiores, en este caso la sociología, muchas veces tenemos tantas teorías como preguntas nos hacemos. Y fue precisamente este modelo el que tomamos de Simonton para construir nuestra propia pirámide. Y por lo tanto, lo que nosotros hicimos en nuestro análisis de las explicaciones integrales históricas fue analizar hasta qué punto las diferentes propuestas cubrían estas 5 disciplinas. Entonces, para cada uno de todas estas decenas de libros que hemos analizado en los últimos meses, fuimos viendo si es que cubrían aspectos o el ámbito de la física, la química, la biología, pero además, como la mayor parte, no la mayor parte, pero una muy importante parte de estas explicaciones integrales están construidas como grandes relatos, muchos de ellos se adentran al futuro. Entonces decidimos agregar una 6ª ciencia o una 6ª disciplina, que es la de Future Studies, que se define como el estudio de lo probable, lo posible y lo preferible hacia el futuro. Y con esto entonces fuimos marcando cada una de las explicaciones integrales. Como por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, esto es uno de los libros de las publicaciones que nosotros analizamos, A Most Improbable Journey de Walter Álvarez, y en este libro, este autor aborda fenómenos que van de la física a la biología, y por lo tanto en nuestro modelo nosotros decimos que este es un modelo que no es ampliamente integral, sino que aborda estas 3 disciplinas. El segundo gran aspecto que analizamos es el de la narratividad. Y esto es muy importante porque hay evidencia empírica muy contundente de que cuando nosotros estructuramos explicaciones, como una gran historia para los seres humanos es mejor, empíricamente hablando, que cuando lo exponemos en un modelo más expositivo. Se ha medido, por ejemplo, que me fui un poco adelante, un segundo. Se ha medido, por ejemplo, que los seres humanos creemos más en la misma información cuando está contado como historia. Las historias tienden a ser persuasivas. Se ha medido también que cuando la misma información está estructurada como historia, retenemos mejor esta información. Y también se ha podido medir a través de experimentos que nos encantan las historias. Los seres humanos nos fascinan las historias. A los seres humanos tenemos mayor interés por la misma información relatada en forma de historia. Entonces hicimos lo mismo, definimos ciertos elementos narrativos que pueden tener las diferentes publicaciones en un modelo que propuso Stephen Norris en 2005, y vimos que él propone de que todas las narrativas deberían tener los siguientes elementos. Primero, estar contados en el pasado. Luego, mostrar una secuencia de eventos con una cierta estructura, usualmente una introducción, un desarrollo, conflicto y una resolución. Muy importante mostrar agentes, es decir, personajes que tienen autojuicio ético y discernimiento y los cuales deben tomar decisiones morales durante la historia, y a través de esas decisiones morales ellos se ven afectados positiva o negativamente. Debe haber además un narrador, alguien que crea esta historia con el propósito de que nosotros los lectores o los espectadores en formas narrativas que no son escritas, sintamos las emociones que este narrador quiere y por lo tanto la magia de la narrativa ocurra.
Entonces, una vez más, en este ejemplo, lo que fuimos haciendo es marcar si estos elementos narrativos están en cada una de estas explicaciones integrales. En este caso, este libro es profundamente narrativo porque contiene los 7 elementos. Y en la tercera dimensión que analizamos, probablemente la más importante, tiene que ver con los supuestos básicos de cada una de estas explicaciones. Y acá también uno puede armar o proponer diferentes divisiones o tipologías de explicaciones integrales. Y nosotros creemos que la manera más simple y clara de explicar esto es a través de un árbol, de la analogía de un árbol. La primera división que uno puede encontrar en la gran pléyade de explicaciones integrales es la división entre aquellas teístas y aquellas no teístas. Con teístas nos referimos a aquellas que asumen que hay un agente que puede tomar decisiones, que está fuera del mundo que queremos explicar, usualmente un Dios, y que a través de sus decisiones determina la suerte del mundo. Muy importante, este tipo de explicaciones integrales no pretenden explicar la mente de este agente creador. Aquí encontramos la mayor cantidad de las religiones. Por ejemplo, acá solo ponemos como ejemplo el Génesis, que nos es más natural a nosotros como ciudadanos occidentales, y vemos también la marca aquí de cuánta no aborda formalmente las disciplinas, pero es profundamente narrativo. Pero yo quiero centrarme en la otra rama, en la rama no teísta, en donde hay una siguiente división entre aquellas perspectivas materialistas, es decir, que asumen que solo existen entidades físicas en el mundo, y aquellas disciplinas o aproximaciones no materialistas que asumen que pueden haber otros planos de la realidad. Acá hay múltiples ejemplos místicos, espirituales, etc. Solo como ejemplo, quiero mostrar una propuesta del autor americano Ken Wilber, A Theory of Everything, en donde él intenta construir un modelo integral también que vincula los campos del cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. Más interesante para nosotros, y en los últimos siglos, ha surgido este tipo de perspectiva. Centrada en lo materialista, la agenda reduccionista yo he notado que ahora se suele usar un poco negativamente, pero la verdad que la agenda reduccionista fue tremendamente exitosa por muchos siglos. Y lo que pretende el modelo reduccionista es precisamente basarse en esto. Dice, si todas las disciplinas, todos los fenómenos vienen de la parte inferior de los fenómenos físicos, es decir, de las interacciones y las partes fundamentales del universo, si nosotros somos capaces de entender a cabalidad estas partes y estas interacciones fundamentales, por lo tanto, en principio deberíamos ser capaces de entender o predecir, al menos en principio, en su versión más dura, era esto tal vez algunos siglos atrás, deberíamos ser capaces de entender la realidad como un todo. Y acá un ejemplo que yo pongo, que podemos discutir, y me va a retar acá tal vez profesor Zanelli, pero tiene una perspectiva que básicamente busca eso de buscar la teoría de cuerdas o las otras teorías del todo físicas, como por ejemplo quantum gravity, buscan entender la realidad en sus bases más fundamentales, en sus componentes básicos, y con ello entender la realidad como un todo. Nosotros, y voy a agregar acá al profesor Christian también, estamos, creo, en otra rama, la no reduccionista, donde lo que nosotros vemos es el otro punto que hacía Comte, que decía que conforme vamos subiendo, la complejidad de los fenómenos va incrementándose. Y acá nosotros identificamos 3 subramas en el mundo no reduccionista de las explicaciones integrales. El primero, el Big History, donde acá tenemos al padre de la disciplina, realmente estamos muy honrados con su presencia, que intenta buscar la secuencia o contar la secuencia de cómo el universo fue generando estructuras cada vez más complejas desde el Big Bang hasta nuestros días, como una gran historia. Como ejemplo puedo poner el libro Maps of Time, pero hay varios otros. Una segunda rama en esta rama no reduccionista es lo que explicó el profesor Eric Chesson recién, Cosmic Evolution, en donde tiene una aproximación similar pero complementaria, intentando cuantificar este incremento de la complejidad a través del incremento en la densidad de flujos de energía. También como un ejemplo podemos poner uno de sus libros, que es el Epic of Evolution. Y en nuestra investigación con Ignacio identificamos una tercera rama donde los autores no proponen ser ellos una explicación integral ni una teoría del todo, pero construyen un modelo muy convincente que responde a alguna de las grandes preguntas que tenemos cuando nos proponemos construir una explicación integral, y viene desde la biología evolucionaria. John Maynard Smith, junto a Stuart West y otros investigadores, proponen un modelo en donde hay una
proponen solamente un marco para explicar las transiciones de individualidad, desde ARN, hebras de ARN, a genomas, a células, a organismos multicelulares y finalmente a sociedades, llegando incluso a explicar o a incluir dentro de su explicación el origen del lenguaje. Y es precisamente aquí, en esta parte final de nuestro árbol, donde nuestra propuesta, Clarity, se enmarca. Y para explicar las bases teóricas fundamentales, dejo aquí al gran experto en sistemas complejos, Ignacio Ormazábal. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien, verdad? Mi objetivo durante los próximos minutos es convencerles por qué nos tenemos que centrar en un sistema complejo y no en la complejidad misma. La razón corta es que la complejidad la producen los sistemas. Pero vamos a ver por qué. Un sistema complejo, muy a grandes rasgos, se define como un sistema con muchas partes, que están en completa interacción y que producen fenómenos que no somos capaces de explicar simplemente con las interacciones. Esos fenómenos son los que conocemos como fenómenos emergentes y tienen una característica fundamental que los podemos observar a una escala espacio-temporal determinada. Es decir, podemos hacer un zoom hacia arriba o hacia abajo y vamos a observar un fenómeno bien particular. ¿Cuál es la gracia entonces? Me equivoco, ahí está el botón. Es que podemos entender el origen del universo y la vida como si esto fuera un sistema complejo que va mostrando cosas a medida que va evolucionando. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a identificar un sistema complejo? Nosotros nos basamos en las teorías recientes que hablan de que existen una variedad de sistemas complejos. Y que existen una variedad porque un sistema complejo tiene condiciones necesarias que cumplir para mostrar fenómenos emergentes. Por tanto, dependiendo de las condiciones que existan, podemos encontrar distintos tipos de sistemas, lo que nos permite describir la realidad con mejores herramientas. Las condiciones que vamos a describir son 5. Tienen que ver con la numerosidad, el desorden, la diversidad, la retroalimentación y, por último, el no equilibrio, que es un concepto físico que vamos a tratar de desmembrar adecuadamente. La numerosidad tiene que ver claramente con sus partes y con sus interacciones. A medida que tenemos más partes, podemos observar más fenómenos no triviales, que es lo que argumentaba el Premio Nobel de Física Phil Anderson. Pero también tenemos que tener en consideración que hay una numerosidad de interacciones y que estas pueden ser de diversas maneras. Estas pueden ser intercambios de energía, de materia o de información y tienen que tener un medio por el cual estas se transmiten, mecanismos, mediadores. El desorden es una condición muy fundamental. Es un proceso que nosotros podemos ver tanto en la materia no viva como en la materia viva. Particularmente, cuando tenemos objetos no vivos, nosotros lo que observamos son interacciones aleatorias. La gracia está en que si nosotros hacemos el zoom in o el zoom out adecuado, podemos observar patrones que no eran observables en un principio. Por ejemplo, en esta imagen. Pero también podemos observar, dependiendo de si nos alejamos más o nos acercamos menos, diferentes patrones, como los círculos que podemos ir trazando dependiendo de cómo unimos los puntos en la imagen que tienen ahí. Por otro lado, el desorden también, al observarlo en la materia viva, cumple ciertas particularidades. En el caso de una bandada, dependiendo de qué tan lejos lo podamos mirar, podemos ver que en algún momento se comportan como un todo. La gracia es que los seres vivos, y en particularmente en los pájaros, cuando hacen este tipo de movimientos, es que no hay uno que los esté coordinando y le diga vamos por acá, vamos por allá. Se genera espontáneamente. Digamos. En la materia viva lo conocemos como desorden porque a la larga es un orden que no tiene un control central. Por otro lado, la diversidad, y como ya mencionaban recientemente, la ciudad es el ejemplo más básico para entenderlo en el sentido de que no solo conviven los seres humanos, también hay objetos inanimados como automóviles. Y la diversidad entrega un elemento fundamental, porque hay sistemas que muestran más de un tipo de fenómeno emergente. Por tanto, si entendemos qué compone el sistema y las diversas maneras de interactuar, vamos a ser capaces de observar de mejor manera los fenómenos emergentes. ¿Qué pasa con la retroalimentación? Y esto es fundamental, porque no solo basta con tener desorden y numerosidad. Las partes de un sistema complejo tienen que tener una manera de comunicarse. La retroalimentación se trata de un fenómeno del cual, a medida que interactúan las partes,
van definiendo su estado propio a partir del estado anterior. Es decir, puedo generar un fenómeno persistente. En esta imagen podemos ver una reacción química oscilatoria, en la que al poner todos los componentes en un lugar, estas interactúan y van cambiando y se van formando esos patrones circulares concéntricos y se van generando. Este tipo de modelos también explican, por ejemplo, por qué en los animales tenemos los patrones de mancha, como el del guepardo o este tipo de animales, las vacas, por ejemplo. Pero en la materia viva podemos observar otro tipo de patrones, como cuando tenemos un cardumen escapando de su predador. Lo único que se está moviendo o lo único que tiene información son los peces que están cerca del depredador. Y esa simple información en instantánea hace que todo el resto se acomode y podemos ver que se forma automáticamente un círculo rodeando al predador y él no logra su objetivo, que es comer. Entonces la retroalimentación permite al sistema ir cambiando su forma, su estado. Y por último tenemos el no equilibrio. El no equilibrio en física tiene que ver con el equilibrio termodinámico, pero en palabras simples tiene que ver con cómo un sistema se comunica con su exterior. El no equilibrio es fundamental, porque como decía el premio Nobel de Física Ilya Prigogine, en la materia son los estados de no equilibrio los que pueden generar las estructuras disipativas, estas formas o estructuras o fenómenos que tienen formas coherentes, como por ejemplo un huracán. Es en esta fase donde la materia, por ejemplo, muestra o podemos medir el flujo de energía que propone el profesor Chassin. Pero ¿qué pasa con la materia viva, que está constantemente en comunicación con su exterior? Aquí es donde entramos a la definición que proponen hace ya 50 años Humberto Maturana y Francisco Varela de la autopoiesis. Cuando un sistema logra comunicarse de manera perfecta o sinérgica con su entorno, tenemos las condiciones en las cuales, por ejemplo, podemos definir la vida. Por tanto, cuando un sistema complejo cumple esta condición, aparecen cierto tipo de fenómenos que podemos medir y que podemos interpretar con ciertos elementos que vemos en la naturaleza. Entonces, teniendo estas 5 condiciones, nosotros tenemos todos los ingredientes para observar fenómenos emergentes y poder medirlos, que es la ambición, por lo menos, como físico que yo soy. Estos productos son 8. Vamos a ver ejemplos de cómo estos se observan. El primero es el orden, y el orden puede observarse tanto en la materia viva como en la materia inerte. Particularmente es la manera en que las partes de un sistema se organizan espontáneamente, como por ejemplo las partes de un sistema ferromagnético o pedacitos de metal que bajo la influencia de un campo magnético tienen un orden coherente. En la materia viva nosotros solemos llamarle autoorganización, precisamente porque es descentralizada la manera de ordenarse. En el caso que pueden ver en la imagen tenemos un panal de abejas, que bajo ciertas condiciones todas las abejas empiezan a aletear y generan patrones como los que observan, que sirven para ventilar el panal cuando la temperatura es muy alta, pero también como mecanismo de defensa, porque pareciera estar lo suficientemente vivo para espantar a los predadores. Luego tenemos la no linealidad, que esta es una característica fundamental porque además es una de las propiedades que podemos medir y se expresan fácilmente en distintos sistemas. Aquí podemos ver un modelo que hoy día se utiliza para describir cómo crecen las redes sociales. Y la gracia está en que a medida que se van sumando personas, estas se van conectando con quienes conocen. Y a medida que pasa el tiempo, tenemos nodos, que en este caso se ven más grandes, que acumulan más personas, o amigos, o seguidoras. Ese fenómeno es el que nosotros hoy día conocemos como los influencers. ¿Cuál es la gracia de este tipo de modelos o este tipo de fenómenos? Que cuando observamos cómo se distribuyen los seguidores y los seguidos, tenemos esta ley matemática que se llama ley de potencia. La ley de potencia es lo que nosotros somos capaces de observar en todos los sistemas complejos. La más conocida es la ley de Pareto, la regla del 80-20, la distribución de la riqueza y otras cosas. Pero también se podía observar, como presentaron recién, en la ley de Moore de los microprocesadores. También se puede observar en mamíferos, en la relación que hay con el metabolismo y su masa. Por tanto, la no linealidad la vamos a entender como un patrón macroscópico, que tenemos que ver la manera de observarla porque no la vamos a observar solamente en su parte. Por otro lado, tenemos la robustez, que es una propiedad que tienen los sistemas complejos de mantenerse intactos bajo perturbaciones y adaptarse. El caso insigne, cuando se estudia la robustez, son las redes de distribución de electricidad o de Internet. Y la gracia que tienen es que
si uno elimina un nodo o la fuente de la corriente o el Internet, la idea es que el suministro se mantenga constante y estable. La robustez tiene una propiedad importante después cuando los sistemas evolucionan. Otra de las características fundamentales o propiedades emergentes que uno puede observar tiene que ver con las estructuras anidadas o la modularidad, que en este caso, en el universo, nosotros podemos encontrar una cantidad de capas, como si fuera una cebolla, en la cual hay ciertos elementos que se van estructurando, que interactúan y van generando distintas capas de organización, distintos niveles de complejidad. Por tanto, esto es sumamente importante para el relato porque nos da una manera natural de introducir niveles a la hora de describir la evolución del universo. Y además nos permite también entender la descripción de la jerarquía existente en las disciplinas, como decía Phil Anderson. Además, el componente de modularidad es lo que nos permite entender la evolución en seres vivos, porque la modularidad tiene que ver con la función biológica, es decir, cómo los sistemas se reestructuran para cumplir roles. Por otro lado, tenemos la historia. La historia es la capacidad que tienen los sistemas de mantener fenómenos persistentes en el tiempo. Y uno de los mejores ejemplos que hoy día podemos discutir es respecto al cambio climático. Nosotros sabemos que nuestro planeta Tierra tiene ciclos en los que varía la temperatura de más a menos. Sin embargo, si nosotros conocemos esa historia de nuestro sistema Tierra, podemos entender que el cambio climático se debe a los últimos 200 años de actividad humana y que es lo que hoy día nos tiene en la ebullición global. Por último, tenemos la memoria, que es la capacidad que nosotros tenemos de almacenar información y utilizarla a nuestro favor. En el caso del mundo animal, es una manera de recopilar información de nuestro entorno para modificar conductas y así sabemos cómo distinguir entre un alimento que es comestible o no en función de su color. Pero también en las personas a nosotros nos ayuda a saber, por ejemplo, con quién trabajar o cómo movernos en una situación social. Por tanto, la memoria no es solamente una virtud individual, sino que también es colectiva y nos va a ayudar de aquí para adelante como humanidad a poder superar las barreras hoy día que tenemos, evolutivas. Un conjunto de estas es la que nos permite entender el comportamiento adaptativo, que es finalmente la piedra angular de la evolución, que es cómo nosotros, a partir de la robustez de nuestro sistema vivo, nuestro sistema cuerpo, por ejemplo, o la memoria que nosotros podemos almacenar, cambiamos nuestra conducta y nos adaptamos para sobrevivir. Como en las imágenes pueden observar, el camaleón que puede cambiar el color de su piel para evitar los predadores. Entonces, estas propiedades son las que necesitamos observar para entender la evolución del universo. Y las propiedades iniciales que nosotros podemos observar tienen que ver con el orden, la autoorganización, la no linealidad, la robustez, la estructura anidada, que es natural al momento que evolucionan los sistemas complejos, y la historia. Estas propiedades son fácilmente observables en los sistemas no funcionales o en la materia. Decimos no funcionales porque un par de átomos no tienen un rol definido y dicen, ustedes hacen esto y nosotros hacemos otro. Se guían por otras leyes. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo de la evolución, somos capaces de observar la emergencia de la vida y por tanto el concepto de funcionalidad tiene sentido. Cuando aparece la funcionalidad biológica, podemos observar más claramente la modularidad y la memoria. Y estas son las propiedades emergentes que nos permiten entender el comportamiento adaptativo. Con ella, podemos entender cómo se conforman y cómo se modifican los sistemas vivos y, por tanto, podemos entender la evolución del proceso. Cómo ha llegado hasta ahora el sistema complejo que podemos llamar universo con sus distintas capas. Entonces, ¿cómo evoluciona un sistema complejo? Con Daniel hemos conversado que podemos definir 4 etapas. La aparición o la emergencia es cuando aparece el primer elemento característico de un nivel de complejidad, una capa del universo. Luego, este elemento tiende a evolucionar y esa evolución tiene 2 fases. Una individual, en la que se producen los fenómenos que permiten diferenciar una parte de la otra. Aquí aparece el desorden y la diversidad, condiciones de un sistema complejo. Y luego tenemos la evolución colectiva, que es cuando empiezan a interactuar estas partes. La interacción permite que cada uno de los individuos sepa cómo comportarse o modificar su propio estado. Aparece la retroalimentación. Luego del proceso evolutivo, y cuando estos comportamientos colectivos empiezan a hacerse persistentes, es donde tenemos la última fase de reorganización. En ella ocurren los fenómenos como la división del trabajo. Y lo importante es que para reorganizarse tenemos que comunicarnos con nuestro entorno. Aparece la condición de no equilibrio. Es aquí donde podemos observar
las condiciones y requisitos de oro que dice el profesor Christian. Podemos observar los flujos de energía que dice el profesor Chazón. Y además tiene coherencia con las fases evolutivas que describen los biólogos evolutivos como John Maynard Smith y Eos Sosmarie en las transiciones evolutivas. Entonces, veamos un ejemplo. El juego de la vida es una simulación computacional lo suficientemente simple para poder verla desde su teléfono, pero es lo suficientemente ilustrativa para ver estas fases evolutivas. El juego de la vida es un tablero de ajedrez, donde cada una de las celdas o rectángulos tiene un color. En este caso vamos a asociar el color negro a una celda viva y el color blanco a una celda muerta. Estas celdas tienen reglas de comportamiento, es decir, van a decidir si son negras o blancas en función de quienes les rodean. Cuando yo tengo una celda blanca rodeada de 3 negras, esta se va a transformar en negra. ¿Por qué? Porque es una celda muerta rodeada de 3 vivas. Va a nacer. Al contrario, si yo tengo una celda negra viva rodeada de 3 muertas, esta va a morir. Y hay una condición más, que es que para que una celda se mantenga viva, tiene que estar rodeada de al menos 2 o 3 vivas. Así podemos observar en el camino cómo emergen ciertos patrones. Entonces la primera fase es de aparición o de emergencia, donde podemos observar al menos 5 patrones que se mantienen en su color, los llamados still life. Luego, a medida que pasa el tiempo de ir moviendo las piezas y cada celda toma sus decisiones, pasamos a la evolución individual, donde estos patrones estáticos comienzan a oscilar y aparecen estas 5 características llamadas oscillators. Luego, estas características o estos elementos empiezan a interactuar entre sí y aparecen las llamadas naves espaciales porque se van desplazando con un patrón particular durante todo el tablero. Cuando estos se mueven, interactúan, tenemos la última fase, la de reorganización, donde cada una de estas celdas toma un rol particular en base a las definiciones de estados que tiene, y puedo generar patrones emergentes espaciotemporales donde se reproducen la cantidad de celdas negras sin siquiera tener que poner una condición adicional. ¿Cuál es la gracia del juego de la vida? Que yo puedo... ¿Qué pasó? Yo tenía un video. A ver si estamos adelante. No está. Se lo explico. Si no está. Qué lástima. La gracia es que cuando yo junto varios juegos de la vida, a medida que estos van interactuando, se van ordenando, y yo después puedo hacer un zoom out y empezar a ver cómo se comportan los distintos patrones a medida que interactúan. Y llega un momento en el que yo puedo construir el juego de la vida con el juego de la vida. Entonces, si yo veo un cuadrito chiquitito y le hago un zoom hacia afuera, voy a en algún momento observar un cuadradito más grande, siendo consciente que adentro están operando todas las partes colectivamente. Y ese es el fenómeno que a nosotros nos interesa entender para poder explicar el universo como un sistema complejo que evoluciona. Si yo soy capaz de mirar, puedo observar distintas estructuras y distintos niveles. Por tanto, en resumen, tengo 4 etapas que dijimos son coherentes con lo que describe la biología evolutiva. En base a estas 4 etapas, el sistema complejo va a evolucionar. Y si yo soy capaz de hacer un zoom in o un zoom out, en este caso alejarme adecuadamente, yo puedo observar niveles. En este caso, con Daniel, usamos 7 niveles para describir. En cada uno de ellos hay 4 etapas. Y podemos observar distintos fenómenos emergentes. El detalle se lo dejo a Daniel. Muchas gracias. Oye, esta es la parte que más me gusta a mí de la charla. Lo hago relajado, lo hago más con mucha más felicidad porque ha sido el fruto de hartos años de trabajo. La lástima que no hayan visto el video, era bien bonito, pero básicamente va todo lo que hemos explicado. Yo sé que hemos introducido una cantidad enorme de conceptos, fuimos súper rápido, pero les prometo que ahora con lo que les voy a contar, todos estos elementos conceptuales tercenal de grandes elementos académicos, creo que les va a hacer sentido. Vamos a reunir todos estos elementos para contar un gran relato del todo, utilizando esta estructura de 7 niveles que van hacia arriba, a diferentes escalas que han ido surgiendo a través del tiempo, y estas 4 etapas que van dando paso de un nivel al siguiente. Entonces, esta creo que es la parte importante, donde somos capaces de utilizar esta estructura para estructurar un relato coherente e interesante, pero del todo.
Y la historia de todo comienza hace unos 13.800 millones de años con la aparición de las primeras estructuras complejas, o las al menos interesantes, que son los átomos, como la conglomeración de, como explicaban en la charla anterior, solamente quarks y electrones. Quarks arriba, quarks abajo y electrones. Conforme fue pasando el tiempo, al interior de estrellas fueron conformándose átomos cada vez más pesados por medio de la fusión nuclear, y luego a través de la explosión de supernovas se terminaron de formar los átomos más pesados, y estos átomos luego pasaron al tercer nivel de evolución colectiva, formando estructuras más grandes, moléculas, primero en el espacio y luego en planetas. Y acá nuestro relato hace un zoom en un lugar que a nosotros nos interesa mucho, el tercer planeta de nuestro sistema solar, la Tierra, en donde estas moléculas comenzaron a experimentar la cuarta etapa. En esta, el átomo fue el protagonista de la historia y logró producir moléculas tan complejas que de pronto adquirieron un poder mágico, una propiedad emergente, algo que nunca antes había existido. Adquirieron la capacidad de poder copiarse a sí mismas. Y esta capacidad de copiarse a sí misma de las primeras moléculas replicativas es tan importante que nos hizo saltar a un siguiente nivel, el nivel del ARN. No conocemos exactamente cómo eran estas primeras moléculas replicativas, pero sabemos que químicamente deben haberse parecido mucho al ARN moderno y por eso las llamamos de esta manera. Una vez que habían aparecido moléculas replicativas, estas fueron capaces de experimentar una selección natural, selección darwiniana en su sentido más literal. Comenzaron a evolucionar, a volverse cada vez más complejas, comenzaron a volverse cada vez más eficientes en su capacidad de replicarse, hasta que, y aquí lo interesante, se dieron cuenta, estoy ocupando una técnica narrativa obviamente, se dieron cuenta que si colaboraban podían replicarse a un ritmo aún mejor. Y comenzaron a evolucionar de manera colectiva formando grandes conglomerados de hebras reproductivas. No solo eso, aprendieron que si construían proteínas alrededor de ellas, el proceso de replicación aumentaba aún más. Y con ello pasamos a la cuarta etapa. Estos conglomerados moleculares comenzaron a reorganizarse, las moléculas de ARN en su centro comenzaron a especializarse para esta vía social con otras moléculas, se transformaron en ADN y finalmente lograron aprender una capacidad que nunca nada en el universo, hasta donde sabemos, había tenido, que lograron producirse a sí mismas. Aprendieron, tuvieron la propiedad emergente de interactuar con su medio de tal manera de construirse a sí mismas. Y eso es lo que nosotros entendemos como vida en la concepción autopoyética del concepto. Y esta capacidad fundamentalmente distinta nos hizo saltar al tercer nivel. En este aparece la célula, grandes conglomerados moleculares con la capacidad de tener vida, hace alrededor de 3.800 millones de años. Y acá es más claro probablemente para ustedes, o más familiar el proceso. Comienzan las células a evolucionar de manera individual a través de un proceso darwiniano, se vuelven cada vez más hábiles y capaces de extraer energía y material del entorno. Pero llega un momento donde una vez más las células aprenden que si colaboran pueden ser aún más capaces en su capacidad reproductiva y en su capacidad de seguir vivas. Primero se forman colonias celulares, pero luego comienzan a formarse organismos. Y en estos organismos multicelulares, una vez más, se produce un proceso de reorganización, hay una especialización, surgen diferentes tipos de células al interior de los organismos, particularmente importantes son las neuronas en este proceso, y las neuronas, una vez más, logran hacer algo que nunca antes había ocurrido. Forman patrones muy intrincados, sistemas nerviosos cada vez más complejos, y en cierto momento ocurre un clic en el universo. Por primera vez algo siente, por primera vez algo en el universo tiene una experiencia subjetiva, surge la conciencia. Yo en el libro le llamo simplemente awareness para no caer en este concepto complejo de conciencia. Al principio debe haber sido algo muy tenue y sutil, pero por primera vez algo en el universo siente y percibe realidad. Y esto por supuesto nos hace saltar al siguiente nivel, el de los animales conscientes, el nivel en el cual nosotros existimos. Una vez que habían aparecido los animales conscientes, creemos que alrededor de 500 o 600 millones de años atrás, una vez más, ellos viven un proceso que nos es familiar de evolución por selección natural, van generando comportamientos cada vez más complejos y una vez más pasan a la etapa de la cooperación entre ellos. Comienzan a conformar unidades mayores. Ejemplos muy claros, por ejemplo, los insectos sociales que generan colonias muy complejas o los grupos de primates. Y en estos grupos de primates, de grandes simios,
se produce un fenómeno de que es tanta la complejidad de la interacción social que se produce una presión evolutiva a una especialización. Los cerebros comienzan a evolucionar dentro de este gran grupo, favoreciendo las habilidades sociales. Y con eso surgen habilidades como la teoría de la mente, que tenemos los seres humanos, la detección de agentes, pero aún más importante, surge la capacidad de razonar. En efecto, hay evidencia creciente de que la capacidad de razonar no es una máquina de lógica. La capacidad de razonar que tenemos los humanos surgió como una herramienta para persuadir a los demás. Poder razonar y dar argumentos nos permitía tener más éxito reproductivo y más éxito en sobrevivir. Y por lo tanto, al final de esta etapa, del nivel 4, se vuelve a producir un gran salto arriba porque la evolución ahora deja de ser puramente biológica y comienza un proceso de evolución a nivel de las ideas. Alrededor de 80.000 años atrás se cree que surge el ser humano con comportamiento moderno, conforma grupos, comunidades en donde el intercambio de ideas es algo clave para la supervivencia del grupo, generalmente grupos de alrededor de 150 individuos, y estas comunidades, este nuevo objeto comienza a experimentar una vez más este proceso. Las comunidades alrededor del planeta comienzan a volverse cada vez más eficientes y efectivas en adaptarse a su entorno por medio del desarrollo de cultura y de tecnología, que es el resultado de los debates de ideas al interior de estos grupos. Pero llegado el momento, una vez más, comienzan a conglomerarse diferentes comunidades. Hay varias razones por las cuales puede haber ocurrido esto. Algunos autores hablan de alianzas matrimoniales, alianzas militares, pero lo importante acá, y a donde quiero llegar, es que una vez más existe evidencia de que hubo un proceso de reorganización y de especialización. El biólogo E.O. Wilson decía que los seres humanos somos los únicos seres en la Tierra que somos capaces de especializarnos a nivel de grupo. Entonces, en estas crecientes sociedades segmentarias de muchas comunidades viviendo juntas, un grupo comenzó a especializarse en algo muy particular y relevante, en liderar los procesos espirituales. Surge un grupo especializado de líderes espirituales, comienzan a desarrollar ritos compartidos, creencias compartidas, y más importante que todo, generan símbolos de identidad. Convencen a este gran grupo de comunidades de que son todos partes de una sola comunidad, en lo que Benedict Anderson denomina comunidades imaginadas. Este mecanismo de la identidad a través de la religión es lo que pareciera haber formado las grandes civilizaciones. En general, en la escuela aprendemos que es la agricultura. Cada vez más evidencia hay de que las grandes civilizaciones se forman como un resultado del poder conglomerador de la religión, creando este mecanismo de identidad. Y ahora entramos a un nivel probablemente más familiar, el de las grandes civilizaciones, y podemos contar toda la historia universal utilizando este mismo framework. Surgen las civilizaciones alrededor de 10.000, 12.000 años atrás y experimentan una vez más un proceso de evolución individual. Sin embargo, ahora se produce dado que las civilizaciones son grandes y el planeta ya nos comienza a quedar cada vez más pequeño como seres humanos, se comienza a producir una competencia directa. La guerra, por lo tanto, se cree que es el gran modelador del proceso de evolución individual de la civilización completa, ¿cierto? Y la guerra es lo que explica algunas de las adaptaciones que vivieron las civilizaciones durante los siglos pasados. Por ejemplo, el origen del Estado, la jerarquización de las naciones, un ánimo expansionista, pareciera ser una respuesta evolutiva al proceso, a la competencia que se produjo a través de la guerra. Pero de manera más o menos paralela, las civilizaciones también cooperaron. También aprendieron que cooperando podían mejorar sus chances de subsistencia. ¿Cómo? Fundamentalmente a través del comercio. Y una vez más vemos que esto generó que se comenzaran al principio redes muy incipientes de comercio, pero luego comenzaron a formarse grandes redes comerciales que generaron las condiciones para que el mismo proceso, una vez más, de reorganización ocurriera. Algunas naciones comenzaron a especializarse, a vivir en este contexto de grandes redes comerciales, y uno puede entender el proceso del siglo XVI y XVII de origen de naciones modernas en este contexto. Uno puede entender que las primeras naciones modernas, Holanda, Países Bajos, Gran Bretaña, desarrollan sus instituciones pro comercio como un proceso de especialización a la vida en estos grandes entes colectivos de redes comerciales. En este momento estamos llegando ya en este gran relato del todo al momento en que estamos ahora.
la mayor parte de las naciones alrededor del mundo se han adaptado al comercio. Vivimos en un mundo que está básicamente conectado el globo entero a través de redes complejísimas de comercio. Hemos creado un sistema económico y financiero global. Y para conceptualizar cuál es la propiedad emergente que ocurrió aquí, así como antes había ocurrido la copia, la vida, el razonamiento, no tengo tiempo acá de detallarlo, lo pueden leer en el libro. Yo acuño el concepto de trust en inglés, de confianza, de una confianza estructural a nivel global. Y por lo tanto, para conceptualizar lo que está ocurriendo ahora en el mundo, podemos conceptualizar que está a nivel global generándose, emergiendo esta propiedad de trust. Y el mismo framework puede ser utilizado para imaginar o al menos para ordenar la discusión de lo que va a ocurrir en el futuro. Hoy en día, la humanidad completa es un gran objeto, lo queramos o no, que estamos todos juntos tan vinculados que estamos enfrentando nuestra suerte hacia el futuro de manera conjunta. Nuestras chances de sobrevivir dependen crucialmente de nuestra capacidad de adaptarnos a un planeta que ya nos quedó pequeño, de generar formas de generar energía que no calienten el planeta. Pero acá yo me quiero centrar un poco más en la siguiente etapa. No sabemos lo que va a ocurrir, pero uno podría conceptualizar, si yo aplico el mismo modelo otra vez más y digo, ¿qué ocurriría si encontráramos otra inteligencia con la cual pudiéramos cooperar? Una opción es, por supuesto, que saliéramos al espacio y encontráramos otra civilización, pero algo mucho más creíble es que haya otra inteligencia suficientemente diferente a la nuestra que nos permita dar un salto cualitativo en nuestra evolución. Y esta es la inteligencia artificial. Yo sostengo que la inteligencia artificial se está desarrollando a tal nivel que puede ser el catalizador de este proceso de evolución colectiva. Evolución colectiva en el sentido de que nosotros, humanidad, comenzaríamos a interactuar con la inteligencia artificial generando formas de pensamiento y capacidades fundamentalmente nuevas. Y a futuro, en este proceso de especialización o de resultado de nuestra cooperación con inteligencia artificial, podrían ocurrir cosas que hoy son inimaginables. Podríamos lograr las pretensiones más profundas de la humanidad. Podríamos algún día, por ejemplo, derrotar la muerte, podríamos derrotar el sufrimiento incluso, o incluso podríamos llegar a crear cosas fundamentalmente nuevas derrotando la segunda ley de la termodinámica. Yo no sé cómo, no soy ni siquiera capaz de imaginar, pero conceptualmente la última propiedad emergente que uno puede imaginar es una productividad pura, una capacidad de crear nuevos universos. Y eso es lo que denomino en el libro yield, en referencia a la palabra inglesa de productividad. Y para cerrar, me quedan 2 minutos, y en estos 2 minutos quiero invitarlos a pensar esta historia que yo les he contado de una manera ligeramente diferente. Quiero invitarlos a pensar el mundo de otra manera. Porque si ustedes lo piensan, todos los objetos de los que yo he hablado están constituidos de las mismas piezas básicas, quarks y electrones. Las células son quarks y electrones, ustedes y yo somos quarks y electrones, las grandes civilizaciones son quarks y electrones, pero estos bailarines han aprendido a desempeñar pasos de baile nuevos y por lo tanto podemos en 1 minuto contar la misma historia que hemos contado, pero ahora centrado en las propiedades emergentes. Podemos contar la historia pensando que estas mismas piezas básicas, quarks y electrones, aprendieron a interactuar de una manera tan extraordinariamente compleja que generaron la capacidad de copiarse. Luego siguieron generando unidades de quarks y electrones aún más grandes, con interacciones aún más complejas, y se volvieron vivos. Estos mismos bailarines, quarks y electrones, ahora interactuando en estructuras aún más grandes, aprendieron otra habilidad absolutamente inédita y se volvieron conscientes. El universo despertó, luego siguió pasando el tiempo, generaron estructuras, bailes, coreografías aún más grandes y se volvieron capaces de razonar y de percibirse como existiendo. Ustedes son bailes de quarks y electrones que tienen la capacidad y se sienten como seres humanos. Grupos más grandes generan la capacidad de generar identidad común, por lo tanto ser capaces de generar grupos aún más grandes. En este momento, la Tierra puede ser conceptualizada como un enorme, descomunal grupo de quarks y electrones interactuando de manera tan compleja que lo percibimos como un sistema financiero y global y económico. Y el día de mañana, algún día, tal vez estas mismas piezas básicas van a aprender la última habilidad posible, la máxima habilidad, la máxima propiedad que nuestro universo puede ofrecer, que es la de yield, la capacidad de producir nuevos universos. Y por lo tanto, si se quieren quedar solo con una idea en esta charla,
Si se quieren quedar solo con un concepto después de todo lo que hemos hablado, los invito a que se queden con esta imagen. Esta imagen que resume de una sola mirada cómo nuestro universo ha incrementado su escala y complejidad a través del tiempo basado en las propiedades emergentes. Tal vez si memorizan esto y logran hacer suya esta imagen, podrían salir al cielo estrellado un día y por lo menos, aunque sea un segundo, sentir una profunda claridad. Muchas gracias. Muchas gracias por la clara presentación de Ignacio y Daniel, y me pone muy contento invitar a esta conversación a dos grandes científicas, Isabel Benque, que fue hasta el Congo a estudiar a los bonobos para aprender de nuestra propia especie, doctora en antropología evolucionaria, y a Loreto Bravo, doctora en ciencias de la computación, directora del Data Institute de nuestra universidad y nuestra gurú in-house para enfrentar esta última revolución industrial o esta última revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Así que, bienvenida. Loreto, puedes hablar. Gracias, Carlos. Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy día. Hace un tiempo, cuando me invitaron a ser parte de esta actividad, empecé regularmente a acordarme de una anécdota de hace algunos años, en la que estaba en una cita romántica, celebrando un aniversario de 6 meses. Y mi pareja, en un tono de piropo, me dice: a pesar de que a ti no te interesan las preguntas fundamentales, creo que eres lo suficientemente inteligente como para, si te interesaran, pudieras dar alguna opinión. Está de más que decir que el piropo no lo tomé tan bien. Así que me sorprende estar aquí hoy, justamente viniendo a comentar un libro, Clarity, que se enfoca en mirar justamente estas preguntas fundamentales. Y no solo eso, sino que este expololo, mi querido expololo, está aquí el día de hoy. Así que espero sorprenderlo. Un aplauso para la mejor cita. Se puso colorado. Tenías algo interesante que decir. La presión en este stage. Ay, se me perdieron las notas. Deme un segundito que no quiero. Me puse nerviosa. Ya, vamos aquí a descarga esto y se abre. No sé. Para dejarle tiempo mientras abre su presentación, me acuerdo muy bien de ese día. Y él tenía, la verdad, las mejores intenciones. Era como darle permiso. A ti no te interesan las preguntas fundamentales, pero está ok, yo te quiero igual. No, fue... No. Perdón por ventilar intimidades así en forma tan pública. Algo inteligente, siempre quisiera, que es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, lo que les quiero contar es, cuando leí el libro, al principio estaba un poco asustada, la verdad, porque yo soy computina. O sea, para mí, como las preguntas fundamentales, realmente era un tema que yo lo veía como algo lejano. Y cuando me encuentro con el libro Clarity, que no solo era muy extenso, 300 y tantas páginas, y era la teoría unificadora de la ciencia. La verdad es que tomé este desafío un poco con susto, pero fue un agrado leer el libro. La verdad es que cuenta la historia en una forma que es fluida de entender y cumple, yo creo que su objetivo de efectivamente dar como una visión unificadora, que no necesariamente intenta resolver todo como verdad, pero sí una historia que hace sentido. Sí. Y la parte que a mí más me enganchó de esta historia, por supuesto, como computina que soy, es la parte de la inteligencia artificial, que es este cierre que está dando diciendo, oye, para pasar a la próxima etapa, quizás la inteligencia artificial es crucial. Y como este es un tema que a mí me apasiona, me gustaría contarles un poquitito, ya que este es público en general, la idea es ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial no es más que intentar imitar
tener sistemas que imitan al ser humano, que lo imitan ya sea como en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de resolver problemas o incluso en la percepción, no sé, una maquinita que mueve una cosa de un lugar a otro. A pesar de que es un tema que estamos hablando mucho este año, con la aparición de ChatGPT, el término de la inteligencia artificial se acuñó en 1956. Es un término viejo, ¿ya? Tiene más de 70 años ya. Bueno, comparado con todas las cosas que han visto en la historia, 70 años no es nada, pero este último año hemos visto un resurgimiento con el tema de la inteligencia artificial con la aparición de la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Herramientas como ChatGPT, que nos permiten a través de una simple instrucción, dicha en nuestras palabras, ni siquiera ocupando un código de programación, nada, generar textos que de verdad nos sorprenden. Entonces, yo de repente me pregunté, dije, oye, el boom ahora que tenemos de inteligencia artificial fue 30 de noviembre del año pasado. El libro se publicó el 2021. Entonces, a mí me dio como gusto ver que Clarity tenía una componente como de visionario en ver el impacto que está teniendo y que estamos observando hoy en día en la humanidad en general desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Yo tengo que decir que comparto la visión de Daniel, que es como tecno-optimista. O sea, la visión que yo les voy a comentar hoy claramente tiene un sesgo hacia el optimismo, ¿ya? Hay suficiente si quieren meterse a YouTube, a Twitter o a cualquier red para que vean todos los riesgos asociados que hay, que no los quiero minimizar. Pero hoy la visión que les quiero compartir es una visión optimista. En el libro se hace alusión como a 3 componentes o formas de mirar la inteligencia artificial que serían importantes para el desarrollo de la humanidad. Uno de ellos es que no es solo una tecnología. La inteligencia artificial viene a revolucionar la forma en que nosotros interactuamos, la forma en que nosotros resolvemos nuestros desafíos tanto profesionales como personales. Ya muy pronto no nos vamos a dar ni cuenta y todas nuestras aplicaciones del celular, todas las cosas que nosotros utilicemos van a tener inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial tan metido que no nos vamos a dar ni cuenta que lo estamos utilizando. Y eso lleva al siguiente punto, que es decir, la inteligencia artificial viene en cierta forma a tomarnos la mano, viene a aumentarnos, a volvernos más, como decir, oye, aquí trabajando con la inteligencia artificial puedo lograr muchas más cosas. Y una visión que aporta el libro que yo no lo había pensado es que la inteligencia artificial nos puede permitir salir de nuestra prisión mental o de nuestras limitaciones cognitivas y permitirnos pensar de otra forma. Puede que en una forma mucho más simple, yo esto aquí lo he observado en los programadores, ¿ya? Los programadores ahora utilizan inteligencia artificial muchísimo para generar código en forma más eficiente. Y lo que me dicen los programadores es, no solo estoy pudiendo hacer las cosas más rápido y mejor, sino que estoy constantemente aprendiendo de la inteligencia artificial. La forma en que la inteligencia artificial resuelve ciertos desafíos muchas veces escapa de lo que a nosotros se nos habría ocurrido hacer. Y por lo tanto, hay como varios factores que podrían ayudar a que la inteligencia artificial sea la que nos lleve al siguiente nivel. Y bueno, como directora del Instituto de Data Science, para mí es súper importante el tema también de los datos. Por lo tanto, para mí hablar de datos e inteligencia artificial en su conjunto creo que es algo que puede llegar a ayudarnos como humanidad a resolver grandes desafíos que tenemos, como lo es el calentamiento global, crisis energética, desigualdad. Es cierto que también tiene riesgos de acentuarlo, pero veamos lo positivo, veamos cómo como humanidad, como sociedad, podemos sacar el mejor provecho de la inteligencia artificial. Como comentario de cierre, me gustaría hacerles una pregunta. Mientras me han escuchado, ¿quién creen que es el autor de estas palabras? ¿Soy yo? ¿Lo que les acabo de decir hoy día lo escribió una inteligencia artificial? ¿O lo hicimos en conjunto?
Yo creo que la respuesta a esa pregunta nos abre el mundo de posibilidades que tenemos con la inteligencia artificial. Y les agradezco que me hayan dado ese empujoncito para acercarme a las preguntas fundamentales. Y quiero dejarlos ahora con mi expareja, mi querida expareja, que fue quien me dijo esa tan linda frase. Sí, habría sido mejor que hubiera existido ChatGPT en esa época. Probablemente habría sido distinto el plan de esa cita. Bueno, ahora los dejo con ustedes a Isabel para que ojalá no me dejen vergüenza también. Y dé su palabra y contribución a la historia de Clarity. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Loreto, y gracias a ustedes, porque la verdad, y lo más básico, es que es muy emocionante ver que un libro como Clarity haya salido de chileno. Eso es todo, digamos. Muchas gracias. Sí, porque por todas las razones que yo creo que sabemos, pero somos más o menos de la misma generación y crecimos en un mundo donde habían unos libros que lo escribían unos autores, unos señores que estaban como más allá y no teníamos acceso a la información, obviamente, que tenemos hoy, y el conocimiento siempre era más allá de alguien como sabio que lo decía. Y personalmente me he demorado toda una vida a empezar a tratar de hacer algo así, como con un... Me resuena mucho lo que tú hablabas, además de tu curiosidad como niño y de esta cosa de pasarte distintas épocas paseándote y adentrándote en las distintas disciplinas, aunque te dijeran, pero ¿cómo si eres economista? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Y no le corresponde a un economista. Así es. ¿Verdad? Claro. Como que te dejaban los límites. Yo eso es lo que yo entendí, que te dejaban los límites claros. Y tú tenías una especie de, no sé, maña, curiosidad. Sí. Lo comentaba ayer con el profesor Christian, que cuando uno pertenece a una de estas tribus no se puede saltar a otras. Entonces yo tenía la gracia que no sabía de nada. O sea, ni siquiera era de una de estas, sino que podía hablar de ciencia sin ser científico porque no pertenecía a ninguna tribu. Pero efectivamente un desafío gigante. Quiero hacer una pequeña aclaración. El título, no sé si alguien de la editorial Planeta me va a matar, pero es un poco pretencioso. El unificador de las ciencias en la parte comercial. El libro nunca pretendió ser un modelo unificador ni una teoría del todo. El libro desde su origen pretendió ser un relato ordenado, coherente y sobre todo útil para entender esta gran secuencia que nos lleva al mundo en que vivimos. Pero o sea, nunca yo he pretendido explicar, y si la gente que lea el libro, el 99,9% son estudios de otros autores, y yo lo que hago es generar como una estructura para ponerlos de una manera lógica y que para el lector sea atractivo de leer y que finalmente dé claridad de cómo se engarzan las diferentes disciplinas del saber humano. Y que eso, eso es fantástico, y además que lo dijiste en algún minuto, como la patudez y el strength del economista, que sí, voy a sobresimplificar, pero bueno, para eso servimos, para ser modelo y para sobresimplificar. Sí. Entonces, qué maravilloso que un economista se atreva a enfrentarse a la complejidad de la vida entera, mucho más que la vida entera, del universo. Entonces, eso era lo primero, que es las felicitaciones. Muchas gracias. Y que más encima lo escribiste de manera muy ordenada. Porque, no sé, nosotros aquí obviamente ya se dieron cuenta, pertenecemos todos a un grupete. Loreto, Carlos, está Álvaro Fischer ahí, que escribió el prólogo de tu libro. Veo a Nicolás, Klaus, que hemos estado, Eugenio Guzmán, que no sé si está por acá, debe estar, ojalá, que hemos estado interesados en estos temas en una búsqueda, yo te diría, muy hambrienta. Y claro, pero disjunta, porque estos temas en general obviamente están disjuntos. Entonces recuerdo cosas parecidas de hacer pregrado y tomar un curso de la historia de la vida. Y la historia de la vida obviamente empezaba con los multicelulares, con las células, pero ya le faltaba. Y después neurociencia, y después por supuesto conducta animal, y también ecología, y también social sciences.
pero en realidad todas estas críticas de decir, ¿pero qué estás haciendo? Si estos temas, un día estás estudiando trilobites y el otro día, no sé, las bases de la psiquiatría no tienen nada que ver. Pero claro, es gracias justamente a estas teorías del todo, que pueden sonar grandiosas, pero es un deseo de ordenar. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que yo vi en el libro, veo en tu motivación. Sí, y con eso, como otorgar una herramienta a los demás para internarse en estos temas de una manera, como darle una estructura. Mucho de las cosas que yo hablo, probable, de hecho ya algunas cosas ya se descubrió lo contrario, o sea, y esto va a ir, la ciencia va avanzando rápido, por lo tanto, acá la pretensión no es tener un documento que contenga el conocimiento humano, ni en absoluto, sería imposible, pero sí dar una secuencia, una grilla, una malla, en donde uno pueda ir introduciendo, tener un modelo mental de dónde calza, de cómo calzan las piezas. Así yo pensaba cuando leí el libro de Daniel, que el ejercicio que tú hacías al escribir el libro queda un poco fuera de estas 4 etapas, porque tú llegas que la última etapa es la especialización, pero después de la especialización, nosotros y eso lo hemos visto con el desarrollo de la ciencia. En el siglo XIX, cuando la ciencia se especializa en distintos feudos, y ahora justamente lo que necesitamos son narrativas que son integradoras. Entonces ese ejercicio de integración casi como que te queda fuera el modelo y el que tú realizas. Yo me acuerdo aquí una vez que la Chávez se enojó porque yo la Isabel Bengue, perdón, se enojó porque yo estábamos con Bernardo Mate y Bernardo me preguntó que por qué habíamos contratado a la Isabel. Y yo dije que era porque era una gran storyteller, era una gran constructora de narrativas. Ella encontró que eso no era, ¿cómo se llama?, el piropo que necesitaba en ese momento, frente a Bernardo, pero yo creo que realmente es una capacidad que es súper necesaria en estos tiempos. Estos ejercicios de integración son los que nos van a permitir enfrentar los desafíos complejos que enfrentamos como sociedad. Ahora, a mí me gustaría agregar algo más, en base a lo que decía el profesor Zanelli respecto a los desafíos que tenemos y a los horizontes que hay hoy en día que nos permiten caminar y seguir avanzando en la ciencia, que es como, digamos, la teoría del todo son como la utopía que propone Galeano de que está en el horizonte y se va moviendo a medida que avanzamos. Tenemos un desafío hoy día de poder lograr la discusión y la comunicación entre disciplinas, porque si no somos capaces de transformar los conceptos, de idear un lenguaje común, el futuro que es inter y transdisciplinario se nos va a alejar cada vez más. Entonces ya no es solo el proceso de articular una narrativa, sino de cómo somos capaces las distintas disciplinas de dialogar, de sentarnos a redefinir un lenguaje común para poder mirar hacia el horizonte y caminar todos juntos. Y todas juntas. Muchísimas gracias, muchas gracias, porque él está correcto y tú estás equivocado. Porque ese es el tropismo, digamos. Eso es lo que yo creo que aquí todos, por lo menos de este lado, nos impulsa. Aprendí una cuestión bien básica en relación a la transdisciplina trabajando en el laboratorio de Robin Dunbar, que tú incluyes mucho de su trabajo en comunidades de primates humanos y no humanos, que también estábamos en un grupo muy interdisciplinario donde habían economistas, filósofos, escritores, porque la condición humana es también de crear historias, por supuesto, y cultura, neurocientíficos, y esto era en Experimental Psychology en Oxford. Alguien hacía la misma pregunta, siempre la misma pregunta de otra manera, un poco más elegante o no, digamos, pero ¿cómo que puede funcionar un laboratorio con gente tan distinta, con disciplinas tan distintas? Y él dijo una respuesta increíble que creo que es lo que tú estás diciendo, dice, es que nosotros no estamos viendo los límites de las disciplinas. Yo me rijo por la pregunta. La pregunta es mi guía. Y creo que eso es un sentido de la exploración, que creo que tú lo tienes. Tú tienes la libertad del explorador que va con una pregunta. ¿Dónde está el Polo Norte? Y para eso se necesita saber de geología, de fauna, de flora, de cómo funcionan los trineos, pero no está limitado por esas... no, yo solo voy a aprender de trineo. No, lo que a mí me interesa es la pregunta. Entonces, creo que aquí estamos guiados por la pregunta. Y en ese sentido, claro, ahí podemos discutir la transdisciplina, qué sé yo, pero eso es lo que nos une. Y ahí entender evolución es una herramienta realmente útil. Entonces, tal vez
lo único que me gustaría dejarles es lo que tú has hecho con un poco la respuesta a los, creo que son thinking tools. O sea que obviamente vivimos tiempos muy interesantes y complejos y sabemos todos el aumento de la complejidad. Personalmente no me gusta hacer futurología porque no soy Nostradamus, y un físico que dijo que es difícil hacer predicciones, sobre todo el futuro. Es una broma mala, pero bueno. Pero sí, la gracia de estudiar los grandes procesos que subyacen el aumento de la complejidad en la historia de la vida, aprendemos tendencias y aprendemos procesos. Y creo que eso sí es aplicable. Entonces, en ese sentido, estas herramientas de análisis, para también un poco tener, como tú dices, perspectiva. Sí. Perspectiva. Y además complementar, igual el mismo proceso, tus mismos marcos pueden y deberían ir evolucionando. De hecho, acá quiero hacer como un agradecimiento público, Ignacio, porque yo escribí mi libro desde un poco muy curioseando y todo, pero trabajar con un doctorado en sistemas complejos, que viene y me dice, ese argumento no es exactamente correcto, le ha generado una riqueza extraordinaria. Y yo creo que esa apertura de decir, oye, pasé 10 años escribiendo esto, pero en realidad hay alguien que puede saber más que yo y me puede corregir esto, creo que esa es la apertura que necesitamos para hacerla como la... Es que completamente. Tuve la suerte de pasarme 3 semanas en el Santa Fe Institute, que el moto de Santa Fe Institute es Complex Science for a Complex World. Wow, es fantástico. Espectacular. Ciencia compleja para un mundo complejo. Y vi exactamente eso. Y ahí se mezclan todas estas personas que están haciendo un esfuerzo maravilloso, la verdad, por hacer lo mismo que tú estás haciendo. En ese sentido, me gustaría responderte a 2 de las herramientas cognitivas, 2 de las herramientas conceptuales que sí creo que nos sirven para analizar lo que está ocurriendo hoy, lo que ha ocurrido en el pasado y lo que tal vez podrá ocurrir en el futuro con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que es algo básico que hacen todos los organismos en la construcción de nicho. Ya, la construcción de nicho es básicamente un concepto que entendía Darwin, que es que los organismos no solamente se adaptan a su ambiente, sino que al adaptarse al ambiente lo modifican. Una lombriz no solamente vive en la tierra, sino que al vivir en la tierra come, se desplaza, cambia el pH de ese substrato. Al modificar el ambiente, eso tiene un feedback loop. Y ese feedback loop afecta al organismo a su vez. Entonces eso se llama construcción de nichos. Los organismos no son pasivos, sino que construyen sus nichos y cambian las fuerzas de selección en sí mismos, por lo tanto cambian la dirección de la evolución de esos mismos organismos. Los humanos hacemos eso, las lombrices lo hacen, y por supuesto hay algunos animales que lo hacen de manera cultural. Construimos nichos no solamente físicos, la ciudad es un ejemplo obvio, los carpinteros o los beavers en el sur también son constructores de nichos, pero al crear cultura, crear la escritura, al ser tecnológicos, creamos nichos y estos nichos nos crean a nosotros. La inteligencia artificial está en una gran línea de inventamos los martillos y los martillos nos cambian a nosotros, inventamos la rueda y la rueda nos cambia a nosotros, los autos, etcétera, etcétera. Ese proceso de construcción de nichos te indica que estamos siempre en coevolución con otros seres vivos, obviamente con otros seres vivos socialmente, con otros seres vivos que no son seres humanos, estamos en coevolución estuvimos en coevolución primero con los lobos y los transformamos en perros y ellos nos transformaron a nosotros, seguimos en coevolución con las vacas y con el maíz, con una plétora de formas de vida, los hongos, que existen y nosotros somos de determinadas maneras por ellos. La mayor parte de nuestras células ni siquiera son células eucariotas. O sea, somos mamíferos, pero la mayor parte de tu peso no es mamífero, eso es increíble. Pero esta construcción de nicho, que está como codirigida, el proceso coevolutivo me parece una herramienta de pensamiento fundamental para evaluar la inteligencia artificial, para evaluar el cambio en la biosfera. O sea, pensarlo en esos términos, en términos de interacción y en términos de feedback loops que se retroalimentan. Y si tú puedes ver esos feedback loops y entenderlo, sí, yo creo que puedes entender hace un poco, digamos, porque son complejos. Y entender que esos feedback loops tienen
trade-offs complejos también, pero verlo en términos de construcción de nicho, la tecnología y las ideas que creamos, me parece particularmente útil. Que es algo que obviamente Miner Smith y Sasmari lo tienen en sus grandes transiciones de evolución y a los cuales tú construyes sobre eso. No, yo creo que ese paradigma de que la inteligencia artificial ya no es una herramienta, sino que es como un sistema que no solo nosotros entrenamos y modificamos, sino que ella o él, o como it, nos modifica a nosotros también. Y estamos, no sé, aprendiendo a trabajar de otra manera. Lo hacemos de una manera tan gradual que no nos damos cuenta, pero si en 50 años más vamos a mirar para atrás y vamos a comportarnos de una manera distinta, vamos a mirar el mundo de una manera fundamentalmente distinta, y va a ser porque nos estamos entrenando uno al otro. Nosotros entrenamos la AI para que nos sirva y la AI nos entrena a nosotros para que al modificarnos valoricemos más su trabajo. Entonces, entender ese sistema creo que es fundamental a la hora de tomar decisiones como humanidad al futuro. Dicen que el que aclara oscurece, pero cuando yo hablaba del storytelling, ese storytelling que realmente vale la pena es el storytelling que está basado en una visión transdisciplinaria, que es capaz, en Santa Fe Institute también hablan mucho de cross-pollination, como de fertilización cruzada, de cómo cuando uno aplica conceptos como el de construcción de nichos que tú asocias desde los beavers, o sea, desde los castores en el sur a las ciudades, cómo podemos aprender de esos sistemas al entender un sistema podemos obtener lecciones para entender otro. Entonces, ese tipo de storytelling al que yo me refería, un storytelling como scientifically based. Pobre. Lo he hecho. Las dos mujeres en el parque, no importa. Te queremos, Carlito. Gracias. Pero sí, es que ahí no se ve disjunto cuando, o sea, conceptos como la construcción de nicho, no es que estés como pegando cosas distintas. Literalmente ves el mismo proceso. Vamos a la precordillera a mirar lo que hacen los carpinteros y vas a ver qué es lo que hacemos en las ciudades y vas a ver qué es lo que hacemos en la tecnología, que todo esto, la tecnología, por supuesto, tú lo dijiste, no son nuevas. Los chimpancés son animales tecnológicos, hacen tecnología y esa tecnología los cambia a ellos. Hay otras aves que también son tecnológicas, etcétera. Entonces, Darwin ya lo dijo, las diferencias no son en degree, son en kind, pero nosotros estamos exponenciales. Entonces, para no aterrarnos, para poder pensar y entender que somos animales emocionales, pero que por suerte tenemos una corteza prefrontal que nos permite hacer ciencia y entender fenómenos macro, estos conceptos como thinking tools me parecen esenciales. Muchas Gracias. Se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias.